Bueno, el tema que tenemos para hoy es administración de inventarios. Esto es lo que nos dice el cronograma, el tema que tenemos para ver hoy. La problemática de administración de inventarios, como bueno, el propio nombre lo dice, está relacionada con mantener stocks. Recordemos que cuando hablamos de mantener stocks, estamos pensando en que se trata de bienes de cambio, de acuerdo a las categorías contables, y estamos considerando productos terminados, productos de reventa, productos en curso, en proceso de elaboración, y materiales, materias primas o insumos sin transformarlo todavía, tal como lo hemos adquirido. Acá ya sabemos que, por ejemplo, si estamos en una actividad de producción, los temas de inventario son importantes, porque nosotros tenemos que tener stocks de inventarios bastante significativos para cubrir nuestra producción y todas las etapas de la producción, ¿sí? Entonces, compramos materiales y materias primas, las vamos elaborando, entonces son productos en proceso, finalmente las terminamos para que sea un producto terminado y esté en condiciones de vender. Si estamos en una actividad de servicios, el impacto, la incidencia dentro de los activos que tenemos de los bienes de cambio, los inventarios, es pequeña, porque en general en servicio no tenemos demasiado stock, no nos hace falta porque damos servicio y entonces no necesitamos tener stock. Lo que suele haber a veces son algunos insumos, algunos materiales que se necesitan para dar determinado tipo de servicio, ¿sí? Entonces ahí sí contaremos con eso, pero no suele ser dentro de las actividades de servicio un rubro significativo que pese mucho el de bienes de cambio. Los inventarios no son importantes en las actividades de servicio. Y vuelven a ser importantes si nosotros lo que estamos considerando son actividades de comercialización. ¿Sí? Si nosotros estamos, por ejemplo, revendiendo, compramos productos, nos los transformamos y los vendemos. Si somos un supermercado, un distribuidor, un mayorista, incluso un minorista, hacemos eso, actividades comerciales, y entonces el inventario es importante, porque nosotros necesitamos contar con un stock que nos permita cubrir satisfactoriamente las necesidades de nuestros clientes. Entonces, los rubros de inventario tienen relevancia en muchas actividades, y por lo tanto se requiere hacer con ellos una administración eficiente. Nosotros vamos a ver acá algunas pautas para encarar esto y ver de qué manera abordamos los problemas que genera tener inventarios, y tratamos de ser, digamos, que nos generen los menores costos posibles sin que por reducir costos nos perjudiquemos en el funcionamiento, se nos quedemos sin stock para poder operar o sin mercaderías para poder entregar a los clientes. Ahora vamos a aclarar acá qué objetivos hay cuando nosotros pensamos en inventario. Y para meternos en esto vamos a ver compartir un Excel. Bueno, ¿lo pueden ver? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, acá en esta primera parte del Excel, lo que queremos mostrar es una secuencia, pasos, tareas operativas que se relacionan con el manejo de inventarios y qué áreas y qué tipo de soporte de registración o de sistemas involucran. Esto está todo escrito de manera muy sintética, muy simplificada, pero tiene el propósito de que nosotros veamos la estructura, y lógicamente en la práctica esto es más complejo, pero la estructura está siempre subyacente con este formato. Entonces
Entonces, si nosotros queremos pensar en qué hay que hacer qué pasos hay que dar para adquirir y obtener materias primas, materiales o componentes de la producción que nosotros queremos llevar adelante, podríamos identificar estas etapas, estos pasos, estas actividades. Bueno, detectar la necesidad de comprar, ¿sí? O sea, darnos cuenta que hay que comprar. Generalmente esto involucra a Capucelaria de Almacenes, a la gente que administra el inventario, suele ser los responsables de depósitos. En algunos casos es una parte del área de operaciones, en otros casos también puede ser una parte del área de logística, en este caso logística de abastecimiento. Después vamos a ver en alguna otra clase posterior que, bueno, logística, podemos hablar de logística de abastecimiento, que son las entradas, o sea, los insumos y partes que entran en nuestra organización para transformarse, nosotros los transformamos, y logística de distribución, que es la salida, lo que vamos a entregar a nuestros clientes en la distribución. Entonces son dos logísticas distintas. Entonces, esta área de manejo de inventarios o almacenes debe tener los mecanismos para detectar la necesidad de comprar. Detectar la necesidad de comprar involucra al sistema de administración de inventarios, que puede ser una parte del sistema de control de nuestras operaciones, de nuestra producción, pero no implica un registro de tipo contable, porque no implica que nosotros hemos hecho alguna transacción o hemos tomado algún compromiso con terceros, entonces no tiene reflejo en los módulos o los sistemas de la contabilidad financiera. Llevar adelante el proceso de comprar, ¿sí? Ordenar que se compre, encargarle a un proveedor que nos entregue unos ciertos productos o una cierta mercadería, también es una etapa que nosotros estamos indicando acá. Generalmente involucra un área de compras, y sí va a intervenir el sistema de administración de inventarios o el sistema de administración de la producción, pero todavía no hay un correlato dentro de la contabilidad financiera. Cuando recibimos la mercadería, intervendrá el área de depósito de almacenes o de recepción para hacer algunas operaciones sobre esas materias primas o materiales o mercadería de reventa que nosotros recibimos. Por supuesto que esto involucrará también movimientos dentro del sistema de control de la producción, y desde ya que también implica movimientos dentro de la contabilidad financiera porque ha aumentado nuestro activo, porque hemos recibido una mercadería y hemos tomado algún compromiso de cancelar esa mercadería, de pagar esa mercadería recibida. Los materiales, materias primas o partes que tenemos en nuestro stock, así como también la producción que está en elaboración o la producción que ya está terminada, dependerá del que tenga a cargo el control de los almacenes, de los depósitos. En sí mismo la actividad de controlar, de custodiarlo, no implica una registración, específicamente por eso, por el hecho de hacer la custodia. Y tampoco hay en la contabilidad financiera. Por supuesto que acá, si nosotros, por ejemplo, diésemos a un tercero a manejar nuestros inventarios, en ese, por ejemplo, nuestro depósito, u operásemos con el depósito de un tercero, bueno, probablemente este tema de la custodia sí implicaría porque estaríamos pagando alguna tasa, alguna tarifa o algo, o alguna factura que nos emite ese tercero por el servicio que nos está dando. Pero si no, si está dentro de nuestra empresa, el hecho de que cuidemos los activos de manera directa no tiene ningún costo.
la incorporación de nuestras materias primas al proceso de producción, esto es pasar de materias primas o materiales a productos en proceso, involucrará al área de almacenes y al área de, acá está puesto la planta, que el área de operaciones, de producción. Desde ya que esto significa que hay cambios para reflejar esto dentro del sistema de manejo de inventarios o de control de la producción, y también hay cambios en la contabilidad financiera, como hemos visto antes, cuando nosotros pasábamos una materia prima a productos en proceso. Finalmente, dentro de estas pocas y muy sintéticas tareas que están indicadas acá, el pago a proveedores, ¿sí?, implicará la intervención del área de pago a proveedores para preparar el pago y del área de tesorería para efectuar el pago. Esto es administrativo contable, no implica cambios en el sistema de administración de la producción, pero desde luego sí, sí implica registraciones para la contabilidad financiera. Bueno, esto es muy sintético, digamos fácil de entender. Simplemente lo que pretende mostrarse es cómo hay una secuencia de operaciones, de tareas, dentro de un circuito que se llevan a cabo, que involucran para abastecerse, que involucran a diversos sectores y que tienen distinto impacto en los sistemas con los cuales nosotros llevamos adelante las actividades dentro de la organización. Acá hemos trabajado concretamente hablando del sistema de administración de inventarios o sistema de control de la producción, que a veces están juntos, y el sistema contable que está puesto aquí, contabilidad financiera. Lo que está puesto a continuación, sistemas de evaluación de inventario permanente, ya lo hemos visto, es decir, no nos vamos a detener a explicarlo, lo hemos visto para la primera parte del curso. Lo que está indicado es lo que ustedes ya conocen: primero entrado, primero salido; último entrado, primero salido; precio promedio ponderado; costo estándar; identificación específica; costo de reposición o refabricación. Reposición hablamos si estamos en una actividad comercial; refabricación si estamos en una actividad de producción. Y entrando más específicamente en lo de hoy, ¿sí?, acá está señalado cuáles son los propósitos de tener inventario. Es decir, ¿para qué tenemos inventario? ¿No? O sea, ¿por qué vamos a tener un inventario? Bueno, una primera aproximación a este tema es mirarlo como un sistema donde hay entradas y salidas. Supongamos que estamos en una empresa que hace solamente comercialización. Nosotros le compramos a nuestros proveedores y le vendemos a los clientes sin transformar, sin producir, sino que comercializando. Nosotros podemos tener dos tasas. Recuerden lo que significa una tasa, ¿sí? Y en este caso la aplicación de este concepto de tasa va a ser un poquito diferente, ¿sí? Porque nosotros cuando hablábamos de tasas antes, cuando tratamos el tema de tasas, nosotros siempre decíamos que la tasa es una relación entre un valor monetario y una medida física. Estas tasas que estamos poniendo acá de abastecimiento y tasa de demanda son dos medidas físicas, en este caso. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, lo que queremos decir es que el abastecimiento se puede producir de una determinada forma, con una determinada cantidad, con una determinada frecuencia, que está dado en muchos casos por las características de nuestro proceso productivo, pero en este caso supongamos que estamos analizando para un área comercial, y entonces estará dado de la forma en que nuestros proveedores van a efectuar sus entregas, y nosotros les vamos a formular nuestros pedidos. Esa es una tasa de abastecimiento. Y la tasa de demanda está dada por lo que los clientes nos piden, ¿sí? Y no tiene por qué tener correlación uno con otro, ¿sí? La tasa de demanda puede ser una y la tasa de abastecimiento puede ser otra.
Nosotros podemos tener una demanda que fluctúa mucho, porque hay días que los clientes nos compran mucho y otros días que nos compran poco, pero tal vez la tasa de abastecimiento es estable a lo largo del tiempo, porque siempre vamos recibiendo la misma cantidad de unidades, porque supongamos nuestro proceso productivo tiene esas características. O porque a los proveedores no le podemos pedir lo que queremos cuando hacemos un pedido, sino que nos tenemos que ceñir a una cierta cantidad o a determinados... Están dados por la relación que tenemos con nuestros proveedores, y en cambio la tasa de demanda va a estar dado por cómo se comportan los clientes y cómo nos relacionamos nosotros con los clientes. Así que ustedes piensen siempre que el stock amortigua, equilibra esas diferencias en las tasas, entre la forma en que me abastezco y la forma en que le entrego a mi demanda. En algunos casos, cuando se explica este tema, se suele poner como un ejemplo, pero no un ejemplo administrativo de empresa, sino un ejemplo físico de la construcción, ¿sí? Pero es bastante claro. Ustedes piensen en la función que cumple tener un tanque de agua en la casa de uno, ¿sí? ¿Para qué tenemos un tanque de agua en nuestra casa? O en el edificio donde vivimos. Para tener agua disponible cuando la necesitamos. ¿Ah? Bueno, y en eso, ¿por qué no podemos estar conectados directamente a la empresa proveedora de agua? Porque la empresa da agua todo el día. Ahí, como dice el compañero en el chat. O sea, almacena. O sea, el tanque es el stock, digamos. Exacto. La metáfora es eso, ¿no? El tanque es el stock. Entonces nosotros vamos recibiendo, nos van abasteciendo de acuerdo al caudal con que el proveedor de agua nos suministra agua, ¿sí? Ese caudal tiene un volumen que difiere del uso que nosotros podemos darle. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos todas las canillas, superamos el caudal con que nos abastece el proveedor de agua. Entonces necesitamos contar con el depósito, con el tanque. Entonces el tanque se va alimentando de acuerdo, en forma continua, hasta llegar a su nivel máximo, con la provisión de la empresa que suministra agua en la red, y nosotros usamos el agua de acuerdo a nuestras necesidades. Ven, hay una tasa de abastecimiento que tiene una magnitud y una tasa de demanda que es otra, diferente. Entonces el tanque de agua permite equilibrar una con otra y evita que nosotros no podamos usar el agua más como queremos y no con la cantidad que nos están proveyendo en cada momento, que tal vez sería poco para determinados momentos en que usamos más. Esa es la lógica de esto. Bueno, acá pusimos objetivos en pugna y pusimos producción, comercialización y finanzas. Y pusimos mayor inventario en unos y menor en otro. ¿Por qué lo habremos anotado así? Porque, o sea, para las funciones que dice mayor inventario es mejor tener inventario porque venden o porque pueden producir con inventario, y para finanzas tener inventario en definitiva es un gasto. O sea, si tenés Correcto. mucho, tenés que tener un lugar donde ponerlo, supongo. Así es. Da más gasto. Sí. Por supuesto. La gente de producción prefiere tener mayor inventario porque teniendo mayor inventario, por ejemplo, de materias primas, se evita el riesgo de que haya una parada de la producción porque le falta algún componente, ¿sí? Los comerciales querrán tener mayor inventario porque así pueden responder a los pedidos de los clientes rápidamente y tener siempre stock para responder a lo que le compran los clientes. Y los de finanzas, como vos decías, preferirán menor inventario porque así el esfuerzo de conseguir capital de trabajo para cubrir el valor de ese inventario se achica. Entonces, cuanto menos inventario hay, se necesita menos capital de trabajo, y si se necesita menos capital de trabajo, hay menos intereses y hay menos esfuerzo para el área de finanzas. Siempre
digamos, la contrapartida de un activo, o es un pasivo o es capital propio, ¿sí? Si para tener stock nosotros nos financiamos, por ejemplo, con un préstamo, tendremos que pagar intereses. Si nos financiamos con aporte de los propietarios, bueno, a los propietarios le tendremos que dar dividendos. O sea que siempre hay un costo allí, y que el área de finanzas trata de optimizar haciéndolo lo mínimo posible. Acá, a continuación, ven ustedes, tienen protección contra situaciones de riesgo, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto? O sea, el inventario, como veníamos diciendo, nos cubre ante tasas de abastecimiento distintas y tasas de demanda diferentes también, que entre sí, que es lo que señalamos antes. Y he agregado tiempos de entrega, porque como una especie de subtipo, ¿sí?, dentro del abastecimiento, ¿sí? Porque bueno, el abastecimiento es como el proveedor nos va a proveer, nos va a abastecer, y dentro de cómo nos va a abastecer, el tiempo de entrega es un factor importante. Pero lo he señalado aparte, bueno, después vamos a ver que tiene un tratamiento especial esta cuestión de los tiempos de entrega. Entonces, dentro del tiempo de entrega, bueno, puede ocurrir que haya demoras en el tiempo de entrega, que haya dificultades, y esas son situaciones de riesgo. Acá pusimos 4, permitir que compras y producción sean económicas. Esto lo vamos a ver después cuando veamos uno de los modelos para manejar esto. Que sean económicas, igualmente les adelanto que lo que quiere decir es que que estén optimizados, y si miramos los costos, que estén minimizados los costos. Cubrir cambios de demanda o de oferta, bueno, está señalado un poco en todo lo anterior. El stock nos permite cubrir estas oscilaciones dentro de la demanda o dentro de la oferta que nos hacen a nosotros. Lo demandan o lo que nos ofrecen. Detengámonos un poquito más en esto, costos asociados a los inventarios. Entonces, para analizar y tratar de encontrar las formas más eficientes de manejar inventarios, algo que podemos hacer es pensar qué costos hay ligados a este tema. Como dijimos, queremos ser económicos y queremos minimizar esos costos. Entonces, vamos a listar aquí los costos que hay. Bueno, uno muy obvio es el valor de la mercadería, la materia prima, el producto de reventa, el producto terminado, el costo del artículo, lo que vale en sí mismo una parte, un componente, una materia prima, un producto en curso de producción, un producto que ya está terminado. El costo del artículo. El costo de ordenar refleja lo que cuesta hacer el esfuerzo de comprar, ¿sí? Lo que decíamos antes, bueno, detectar la necesidad de comprar y emitir una orden de compra. Esto, ordenar, en algunos casos puede ser prácticamente nulo, o sea, puede no haber casi costo de ordenar. Imagínense ustedes un sistema de administración de la producción que tiene un módulo de inventario, y que ese sistema está todo parametrizado correctamente para manejar la producción, y a su vez está conectado con nuestros proveedores. Entonces, cuando el sistema detecta que el nivel de un determinado, por ejemplo, ¿no?, el nivel de un determinado componente o materia prima que nosotros necesitamos llega hasta un cierto punto, emite una orden de compra a nuestro proveedor para que el proveedor nos abastezca. Ven, acá el costo de ordenar en sí mismo, esta operación, esta actividad es muy barata porque está totalmente automatizada, ¿sí? En todo caso, podríamos decir que el costo de ordenar tendrá relación con las actividades o lo que costó hacer esa programación, el tiempo que hubo que destinar, y el costo de personal, la calificación que tienen para lograr programar esto y pautar o parametrizar la forma en que se va a producir esas órdenes de compra. Este es un caso donde es barato. Imaginen ustedes si lo que tienen que hacer es contratar una gran obra pública dentro del Estado mediante un proceso de licitación pública internacional.
Bueno, acá el costo es altísimo, ¿sí? Porque es un proceso enormemente complicado, que tiene muchas etapas, involucra la participación de muchas personas, y allí el costo de ordenar es muy grande. Entonces, el costo de ordenar puede ser chico en algunos casos, o puede ser grande en otros. Costo de mantener inventario. Bueno, esto se relaciona con lo que me cuesta, o lo que nos cuesta, mantener los inventarios, tener stocks. Un componente será el costo del capital, lo que mencionábamos antes. Si nosotros tenemos mucho stock y el stock es muy valioso, tenemos allí afectado un capital de trabajo importante que genera costos. Esto es costo por mantener nuestro inventario. Habrá también costos vinculados al almacenaje. Esto es los costos del funcionamiento y la operación de nuestros depósitos, la planta, el alquiler de la planta, el valor, la amortización de las máquinas que utilizo para manejar nuestros depósitos. Si tengo algún operador tercerizado, lo que nosotros le pagamos a ese operador tercerizado. Los seguros, los impuestos vinculados a la propiedad, porque el depósito ocupa un lugar físico que cuesta. Todo eso da lugar al costo del almacenaje. Y acá tienen obsolescencia, deterioro o pérdida, dado que por el hecho de tener stock nosotros podemos sufrir algunos siniestros, nuestro stock se puede estropear, se puede deteriorar, no lo pueden robar, y puede volverse obsoleto o puede vencer si son productos perecederos. O sea que hay varias situaciones que pueden llevarnos a que tengamos una pérdida de valor dentro de nuestro stock, y estos son parte de los costos de mantener inventario. Y acá hay uno muy, muy importante que se refiere a lo que nos provoca que se produzcan faltantes. Y nosotros podríamos decir, bueno, faltante de qué. Entonces, por ejemplo, si a nosotros lo que nos pasa es que nos falta una materia prima y eso nos detiene la producción, allí tenemos un costo de faltante que estaríamos en condiciones de medirlo, ¿sí? Tenemos elementos como para medir el perjuicio que nos ocasionó esa parada en la producción. Pero hay faltantes que se refieren a que nosotros no podemos entregar a nuestros clientes, no podemos hacer ventas a nuestros clientes porque nos faltan los productos o nos falta la mercadería, ¿sí? Y en este caso el costo del faltante no es un costo que aparezca en la contabilidad, no lo puedo encontrar en la contabilidad, porque en definitiva se relaciona con una operación que no pude concretar, ¿sí? Y finalmente un costo de oportunidad, que no he logrado realizar una venta, perdí una venta por no tener la mercadería, y me perdí de ganar una cierta cantidad que hubiera podido ganarla de haber podido hacer esa entrega y evitar el faltante, ¿sí? Así que los costos de faltante son importantes en los modelos que vamos a ver, pero los tenemos que calcular por afuera de la contabilidad, porque no están en la contabilidad. Por las razones que acabo de comentar, esos costos de faltante no están en la contabilidad. Si la contabilidad no nos muestra lo que perdimos de ganar por no haber podido atender un pedido de un cliente que se fue a comprar a la empresa de al lado porque nosotros no teníamos esto. La contabilidad no lo muestra, pero existe y nosotros lo tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? Porque no poder entregar significa perder de ganar. Bueno, acá tienen esto, ¿sí? Esta indicación dice de demanda independiente con el criterio de reposición y demanda dependiente con el criterio de requerimiento. Lo de demanda independiente se refiere a que está dado por un factor exógeno a nuestra organización, ¿sí? Que nosotros no lo controlamos, por eso es independiente de nosotros. El comportamiento de nuestros clientes, nosotros no lo dominamos, no lo manejamos, tratamos de conocerlo, pero no tenemos control sobre ellos, ¿sí? Por eso, por ejemplo, la demanda de productos terminados es independiente. O sea que
Si estamos en producción, serán los productos terminados por nosotros. Si estamos en comercialización, los productos de reventa. Pero en cambio, para productos en proceso y para materia prima, decimos que la demanda es dependiente de la producción en proceso y de las materias primas, porque depende del plan de producción que nosotros hayamos elaborado, y el plan de producción depende de los productos terminados que nosotros queramos tener, ¿sí? O sea, todo esto va a depender de la cantidad de productos terminados o mercadería de reventa que nosotros necesitemos. De ahí se desprende la necesidad de productos en proceso o de materia prima para cumplir con ese plan de producción. Por eso decimos que es dependiente. Sí, es interna la organización y está dado por el plan de producción que nosotros hemos elaborado. Y ese plan de producción sí va a tener en su elaboración una demanda independiente, porque es lo que nos están pidiendo o estimamos que nos van a pedir nuestros clientes, pero en definitiva ellos no los controlamos. Bueno, esto es una sutileza, ¿sí? Pero sirve para entender que las herramientas que se utilizan en uno y otro caso son diferentes. Y ahora vamos a ver algún modelo. Perdón, le hago una pregunta. ¿De reposición y requerimiento qué son? Dijo una palabra, pero no la... Reposición se refiere a que nosotros tenemos que reponer, volver a tener mercadería, ¿sí? Que fue demandada por un cliente que lo demandó con un criterio de independencia. Lo de requerimiento apunta a que es un requerimiento ya preestablecido por nuestro plan de producción. Es una cuestión casi semántica, diferenciar uno con otro. Claro, pero... Hablamos de reposición, volver a tener los productos. En cambio, en demanda dependiente es un requerimiento porque, dado el plan de producción, requerimos determinada cantidad de piezas. Claro, pero ¿qué son criterios? Dijo, o dijo una palabra similar. O sea, cuando hay demanda independiente es de reposición, cuando es demanda dependiente, de requerimiento. Pero no entiendo de esa palabra, me falta esa palabra. Bueno, ¿qué son? Criterios, digamos. Y estos son criterios de cómo nosotros, de cómo la demanda juega dentro de nuestro programa de administración de inventarios. Y las técnicas que vamos a utilizar en uno y otro caso son diferentes, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, vamos a ver ahora el modelo del lote óptimo, que el modelo del lote óptimo es aplicable a situaciones de demanda independiente, pero no sirve para demanda dependiente. Y vamos a ver otras técnicas, otras herramientas que se utilizan para los casos de demanda dependiente. ¿Sí? Bueno, vamos viendo, es una clasificación, vamos viendo ejemplos. El primer ejemplo que nosotros tenemos es el modelo del lote óptimo, ¿sí? Bueno, administración de inventarios hubo desde siempre, ¿no? Prácticamente desde el momento en que las personas han producido algo o han obtenido recursos para cubrir sus necesidades, o después producir bienes, pero desde el principio para cubrir sus necesidades, vemos que hubo stock, ¿sí? Hasta una persona que vive en condiciones muy primitivas puede llegar a acumular algo de alimentos en un determinado momento para después consumirlos en el momento que no puede acumular esos alimentos. La producción más antigua, más artesanal o más básica que podamos, a la cual nos podamos remontar, también había inventarios. Un sastre tenía que conseguir las telas, y con las telas hacía la vestimenta. Tal vez la vestimenta lo hacía en función de los pedidos, sin acumular productos en stock, pero siempre iba a tener que tener algunas telas para organizar su producción. Entonces, siempre ha habido manejo de inventario, pero esto se hizo siempre en forma intuitiva o en base a la experiencia del que tenía que tomar la decisión de cómo manejar los inventarios. No había modelos desarrollados con algún rigor metodológico importante o significativo
en el pasado, era todo empírico. Porque observen ustedes que este modelo de lote óptimo, que fue el primero, uno de los primeros que se desarrollaron para manejar inventarios, recién fue creado hacia 1920, es decir, a principios del siglo pasado, o sea, tan solo tiene 100 años. Y administración de inventario hace miles de años que se hace administración de inventario. Es medio raro que recién ahora, tan recientemente, se haya elaborado alguna técnica para manejar esto, pero bueno, eso es la realidad de lo que ha pasado. Entonces, el primer sistema que se ideó es este modelo de lote óptimo, que tiene algunas pautas bastante rígidas que lo limitan en una aplicación extendida en muchas actividades, o sea, está limitado en su aplicación. Después, con el tiempo, fue mejorado para justamente cubrir o superar esas limitaciones que se basan en cómo está concebido el modelo, que ahora lo vamos a comentar. Pero igualmente, para el momento en que se lo puso en marcha, fue un avance, fue un progreso, al principio del siglo pasado. El modelo del lote óptimo se aplicó principalmente en áreas comerciales, en empresas comerciales, porque permitía establecer cuánto tenía que ser el aprovisionamiento de los distintos productos a comercializar, pero también se puede utilizar para determinar la demanda independiente en un área de producción, ¿sí? O sea, las unidades que nos van a comprar los clientes. La cantidad de unidades que nos van a comprar los clientes, entonces, en base a eso nosotros podemos llegar a calcular la cantidad óptima de productos que tenemos que fabricar para abastecer esa demanda de los clientes. Se ve más claro igualmente en áreas comerciales. Si lo piensan en el área comercial, se entiende bien este modelo. Y veamos cuáles son los supuestos. Los supuestos del modelo de lote óptimo son que la demanda es constante, conocida y recurrente. O sea, la demanda no oscila, siempre es la misma, ¿sí? Es conocida y siempre es constante. Todos los días vamos a vender la misma cantidad de unidades. Eso quiere decir esto, ¿sí? La demanda es constante. Está dada en condiciones de certeza, porque sabemos que todos los días vamos a vender esa cantidad que tenemos establecida. Como es obvio y se ve claramente, esto es una restricción muy fuerte, ¿sí? a la utilización de este modelo. Otro supuesto que tiene es que el tiempo de entrega es siempre el mismo y es conocido. El tiempo que tardamos en abastecernos, ¿sí? Lo conocemos siempre el mismo y siempre se va a cumplir. Que inclusive en este modelo de lote óptimo es inmediato, el abastecimiento es inmediato y se produce en el momento que esperamos que se produzca. Dado estas dos pautas que he señalado, no pueden existir faltantes, porque si yo tengo una demanda que la conozco, ¿sí? Con certeza cómo se va a comportar, y a su vez los tiempos de entrega, el aprovisionamiento de los proveedores también lo conozco con certeza, no existe riesgo de que me quede sin stock, sin mercaderías, o sea que no hay faltante. Dados estos dos supuestos, hay una implicancia de que no va a haber faltantes. Como ven, también es algo bastante alejado de lo que en la realidad puede ocurrir. El inventario se ordena o produce por lotes, ¿sí? Es una característica de este sistema. En otros casos podría ser que el abastecimiento es un flujo continuo, ¿sí? Y no discreto, como es este caso de que el abastecimiento se produce por lotes en determinados momentos. El costo unitario de los productos se lo considera constante, tiene un tratamiento de ser una constante, siempre es el mismo, compre mucho, compre poco, y esto sabemos que en la realidad, si nosotros compramos mucho, podemos llegar a hacer que el costo unitario baje un poco porque obtenemos algunas bonificaciones por cantidad. Y los artículos se producen de manera individual sin que estén relacionados unos con otros, ¿sí? O sea, son independientes unos artículos de los demás, no hay relación entre ellos. Acá puedo calcular el lote óptimo para las mesas, y calcular el lote óptimo para las mesas no tiene relación con el lote óptimo que compro para las puertas, ¿sí?
pero yo podría pensar tal vez que el lote óptimo para las mesas podría tener alguna relación con las sillas, ¿no? Si vendo mesas y sillas. Profe, dijo que este modelo es para demanda independiente, ¿no? Demanda independiente, exactamente, sí, sí, sí. Ok. Lote óptimo es un ejemplo de modelo de administración de inventario que aplica para demanda independiente. Bueno, acá les he señalado entonces, mientras veníamos hablando, las restricciones que están volcadas acá, escritas acá, pero lo que les quiero mostrar ahora es cómo es el flujo, ¿sí?, de los niveles de inventarios dentro del modelo de lote óptimo, ¿sí? Y este gráfico lo demuestra, o lo estaría mostrando. En el eje de las X ponemos T, es el tiempo, ¿sí?, y en el eje de las Y es el nivel de inventario. Entonces, vean, en este momento de T, nosotros recibimos una cantidad Q de mercadería. Nos abastecemos. En un momento recibimos todo el lote. No hay un flujo continuo, como decía antes, sino que es discreto. En un determinado momento recibo todo el lote. Llego a este nivel de stock y después el nivel de stock empieza a descender siempre en la misma proporción. ¿Sí? Siempre en la misma proporción. ¿Por qué? Porque la demanda es constante, ¿sí? Entonces, cada unidad de tiempo voy a tener una demanda similar a la demanda del tiempo anterior y similar a la T siguiente, ¿sí? Siempre es lo mismo, la demanda. Por eso es una función lineal con una pendiente negativa, ¿sí? Porque hace bajar el nivel de stock. O sea, la demanda es una constante, siempre es la misma, y acá el impacto que produce en el nivel de stock es que lo hace descender en la misma proporción. Como todo esto está en certeza, yo puedo calcular que en el momento en que el stock llegó a su nivel cero, estoy recibiendo un nuevo abastecimiento, sin ninguna demora, como decíamos antes. Se cumple siempre. Entonces, vuelvo a ingresar una Q y nuevamente va descendiendo la Q siempre en la misma proporción, mi nivel de stock. Vuelvo a recibir otra Q y vuelve a descender el nivel de stock siempre en la misma proporción. Y así lo repito en el tiempo. Esto es la manera de graficar las variaciones, los cambios en el nivel de stock de acuerdo con el modelo de lote óptimo. Es decir, si un stock se comporta como esto, el modelo de lote óptimo lo representa a la perfección, digamos. Pero bueno, sabemos que los modelos sirven en la medida que representan a la realidad, ¿sí? Cuanto menos representa a la realidad un determinado modelo, más ineficiente es ese modelo, ¿sí? Porque en realidad lo importante es que represente de la mejor forma posible a la realidad. Bueno, este modelo de lote óptimo sirve para muchas situaciones, aunque a veces no es exacto, pero sirve para muchas situaciones, por eso tuvo su impacto y, como les decía, principalmente para actividades comerciales. Ahora bien, vamos a avanzar un poquito en, bueno, ¿y cómo funciona esto? Porque hasta ahora me mostraste las variaciones en el nivel de stock, de acuerdo al modelo, y me dijiste que cada vez que te aprovisionas, lo que uno recibe es una Q. Bueno, pero ¿cuánto es la Q? O sea, ¿cómo determino la cantidad Q? ¿Sí? Es el lote óptimo de compra, ¿sí? ¿Cómo calculo esa Q? Vamos a tratar de ver cómo se calcula la Q en este modelo de lote óptimo. Y acá está la explicación. Nosotros estamos tratando de hallar una Q, ¿sí?, que sea la cantidad que minimice los costos totales relacionados con la existencia de inventario. Nosotros queremos minimizar los costos y vamos a buscar, bueno, con qué Q hago mínimo esos costos que generan los inventarios. Y este modelo va a considerar, por un lado, los costos de adquisición, ¿sí?, costos de ordenar, veíamos anteriormente, y los costos de mantener. Acá no va a haber costo de faltante porque asumimos que por la lógica de este modelo nunca puede haber faltantes.
Entonces voy a tener adquisición y mantener. Entonces vamos a ver cómo puedo construir las funciones del costo de adquisición y del costo de mantener. Todas funciones relacionadas con Q, que es la variable que nosotros queremos hallar, el valor de la variable que nosotros queremos hallar para que haga mínimo esta suma. La suma entre los costos de adquirir y los costos de mantener sea mínima, ¿sí? Que es lo que nos interesa lograr, y que ese valor mínimo a qué nivel de Q está dado, porque todavía no sabemos cuál es la Q, cuál es el lote óptimo de compra. Entonces vamos a tratar de razonarlo y calcularlo. Entonces vamos a ver primero costo de adquirir, ¿no? Costo de adquisición. Nosotros dijimos que podíamos calcular el costo de ordenar, ¿sí? Es una operación, una actividad, y nosotros podríamos calcular cuál es el costo. Ya dijimos, hay actividades donde esto es más caro, menos caro, el área de compras es más grande, más chica, etc. El costo de ordenar en este modelo es una constante, es un valor que nosotros calculamos y lo mantenemos constante. Pero eso es lo que nos cuesta ordenar una vez, ¿sí? Nosotros queremos saber, para hallar los costos totales de la adquisición, cuántas veces voy a comprar. ¿Sí? O sea, cada vez que compro me cuesta tanto hacer la operación o la actividad de comprar. Pero ¿cuántas veces voy a comprar? Y la cantidad de veces que voy a comprar va a depender de la demanda, o sea, lo que necesito por un periodo de ese producto, dividido lo que compro cada vez que compro. Supongamos que mi demanda, yo estimo una demanda para el próximo año de 1 millón de unidades, ¿sí? Bueno, tengo esa demanda de 1 millón de unidades. Si cada vez que compro, mi lote de compra es de 100.000 unidades, ¿sí? Voy a comprar 10 veces, ¿no? A lo largo del año. Pero en cambio, si cada vez que compro 10.000 unidades, voy a comprar 100 veces. Voy a poner mayor cantidad de veces voy a comprar. Es la demanda dividido Q. Obviamente parecería que acá, según esto, lo que más conviene es que la Q sea más grande, ¿no? Y es así, cuanto más veces compro, cuanto más cantidad compro cada vez que compro, menos veces tengo que comprar, entonces tengo menos veces que para multiplicar el costo de ordenar. Pero esta es una parte del análisis. Esta es la función de costo de adquisición. Vamos a ver la otra, ¿no? Porque en definitiva nosotros buscamos minimizar la suma. Y la otra que suma es esto que he puesto acá, costo de mantener. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto nos cuesta mantener nuestro stock, ¿no? De un determinado producto? Va a estar dado por el costo del producto, lo que vale el producto, el componente, la pieza, pongamos, un producto de reventa, bueno, la mercadería, el artículo que estoy analizando, cuál es el lote óptimo de compra, cuánto vale el artículo. Voy a calcular una tasa de mantener, ¿sí? Un porcentaje del costo relacionado con mantener ese artículo. Que esto sea un porcentaje tiene más relación con la parte financiera, ¿sí? Con el costo del capital, que con el costo del depósito, del almacenaje, ¿sí? Porque en definitiva, fíjense ustedes que el costo de almacenar un producto no depende de lo que vale el producto, depende del tamaño del producto, ¿sí? Del volumen que tenga el producto, ¿sí? Porque entonces si es muy voluminoso, necesito más espacio de depósito para tenerlo almacenado, o de ciertas condiciones especiales que tengan que cumplirse para poder almacenarlo. Pero no depende de lo que vale. Nosotros podemos tener productos muy voluminosos que valen poco y viceversa, que generalmente ocurre así. Hay productos muy caros, muy sofisticados, de mucha tecnología, que almacenarlos vale poco, ¿sí? Porque ocupan poco espacio en los depósitos, pero son muy costosos. Entonces, lo de tasa de mantener parecería como una tasa, como un porcentaje del valor, parecería que en ese caso no aplica mucho, pero tengamos presente que dentro de este concepto de tasa de mantener, costo del capital es uno del componente más importante. Entonces yo tengo lo que vale cada unidad, lo que cuesta un porcentaje para aplicar sobre el valor de esa unidad para calcular
el costo de mantener, y después lo que tengo que preguntarme es cuántas unidades voy a mantener. ¿Sí? ¿Cuántas unidades? Pues yo digo, ¿cuánto vale cada unidad? El porcentaje para aplicar al valor de esa unidad. Bueno, pero entonces, pues, ¿y cuántas tengo? ¿Sí? El cuántas tengo es Q sobre 2, lote óptimo sobre 2. ¿Y por qué será Q sobre 2? ¿Sí? El nivel de la cantidad de unidades que yo tengo que mantener. ¿Sí? Bueno, hay una demostración, pero ustedes lo pueden ver acá de manera bastante simple, ¿no? En este modelo, el nivel promedio de stock, que me va a servir para incorporar esa multiplicación, porque es el promedio de stock que voy a tener a lo largo del tiempo, entonces lo puedo multiplicar ese promedio de stock por la tasa de mantener por el valor de cada unidad, y el promedio de stock es Q dividido 2, es la mitad. Fíjense ustedes, se ve visualmente, se puede ver eso, ¿no? Acá el nivel de stock siempre desciende de la misma manera, ¿sí? Y la mitad del tiempo está por arriba del valor promedio y la otra mitad está por debajo. O sea, ustedes podrían volcar esta parte superior de este triángulo y ponerlo acá, y lo que harían es que el nivel promedio de stock es Q sobre 2. ¿Sí? Eso se puede demostrar matemáticamente, pero de manera gráfica es más fácil de entender y darse cuenta. Porque el nivel promedio de stock es Q sobre 2. Entonces, si yo ya sé cuál es mi nivel promedio, es como si todo el tiempo tuviera Q sobre 2, lo multiplico por la tasa y lo multiplico por el costo de cada unidad y hallo y puedo encontrar así el costo de mantener inventario. El costo de mantener inventario para ese producto. Bueno, hemos hecho dos funciones, ¿ven? La del costo de adquirir y la del costo de mantener. Son funciones referidas a Q, ¿sí? Las variaciones en Q dentro de esta función van a generar las variaciones en el costo de adquirir en un caso y en el costo de mantener en el otro. La suma de los dos, para un determinado valor Q, tengo que hallarla y tratar de encontrar cuál es el Q que hace mínimo esta suma, el costo de adquirir más los costos de mantener. Este gráfico que está acá refleja las tres funciones, la del costo de adquirir, la del costo de mantener y la suma. ¿Cuál les parece que es cada una de ellas? Acá tienen la fórmula, ¿no? Costo de adquirir y costo de mantener. ¿Cuál será costo de adquirir? El costo de adquirir puede ser que sea la gris, o sea, la recta. No. Mientras más cantidad, el costo de adquirir es menor, Ah, claro. así que debería de crecer, y creo que es la naranja. Exactamente. La que tiene pendiente negativa es la naranja, porque la Q está en el denominador, entonces cuanto más crece Q, el cociente es más bajo. ¿Ven? Está en el denominador la Q, entonces si aumenta la Q, te baja el costo de adquirir. ¿Sí? Entonces la que es decreciente. ¿Sí? ¿Por qué ocurre? Porque estoy comprando menos veces, entonces el costo es menor. En cambio, mantener la Q está en el numerador, entonces si agrando el lote, aumento los costos de mantener. Es la creciente. Y después está la suma de las dos. La suma de las dos. Bueno, ¿cuál es nuestro objetivo para la suma de las dos? ¿Qué valor tenemos que hallar? ¿Qué valor de Q nos interesa encontrar? Y el mínimo, digamos, de la curva de la sumatoria. Exacto, el mínimo de la sumatoria. ¿Cómo hallamos los mínimos de una función? ¿Qué técnica matemática tenemos que aplicar para hallar el mínimo de una función?
¿Eran los límites? No. Derivar. Bueno, parecido. Después de ver límite, ¿qué veíamos? Alguien lo dijo por ahí. Derivar. Sí, tímidamente lo dijiste. La derivada. ¿Y cómo se haría eso? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hace, no? ¿Cómo hacían ustedes cuando vieron matemáticas? Nosotros hacemos la derivada de una función, ¿sí? Que es calcular otra función, esa derivada primera de una función, y el mínimo ¿dónde aparece? Cuando el valor de la derivada se hace igual a ¿qué? Estamos en el mínimo. Bueno, no nos acordamos. Estoy de vuelta, me había desconectado. Bueno, estamos de vuelta, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, estábamos analizando un poquito de derivadas, hablando de derivadas, y nos abrumó y nos desconectamos. ¿En qué valor de la derivada primera, ¿sí? De una función encontramos el mínimo? ¿No es cuando I es... ay, no sé. Cuando la derivada vale 0. Claro, cuando la derivada primera es 0, hemos encontrado el valor mínimo de esa función, exactamente. Entonces nosotros tendríamos que hacer la derivada primera de esta función del costo total de mantener inventario y ver a qué valor se hace 0 y ese valor será nuestra Q. Esa sería la forma de hallar. Pero tenemos suerte, porque las funciones que estamos analizando aquí tienen una propiedad, ¿sí? Por la cual nos permite, en lugar de hacer el cálculo de derivadas, hacer igualación, ¿sí? Por las características de estas funciones, el mínimo de la suma de las dos funciones se obtiene en el valor en que las dos funciones dan el mismo resultado. O sea, cuando se igualan una con otra, en ese valor de Q que vamos a poner acá, nosotros tenemos igual nivel de stock y estamos entonces en el mínimo. Pero esto es una propiedad que se cumple por las características de estas funciones que estamos considerando. No con cualquier función se va a cumplir. O sea, la suma de dos funciones, ¿sí? No siempre dan el valor mínimo cuando se igualan las funciones sumadas, sino en algunos casos en particular, en especial, y el caso en especial es que la variable independiente desaparezca y al multiplicarla, así que la multiplicación sea una constante. Para tratar de explicarlo más claramente. Nosotros queremos ver el valor mínimo que va a arrojar la suma de dos funciones, ¿sí? Y ese entonces valor mínimo de la suma de dos funciones va a ser igual, se va a obtener ese valor mínimo cuando igualemos las dos funciones, ¿sí? Como vamos a hacer acá, o sea que se cortan, están igualadas, siempre que la multiplicación de las dos funciones dé una constante, si no, no se cumple esto. Acá es una propiedad matemática que, bueno, podría demostrarse, pero no vale la pena que hagamos eso. Pero, ¿Es pregunta de parcial esto? No. ¿cómo? No es pregunta de parcial esto, ¿no? No, pero hay que
hay que saberlo, no es pregunta de parcial. Pero observen esto, ¿ven por qué es una constante? Porque si ustedes, en lugar de sumar, multiplican adquirir por costo de mantener, van a ver que en un lado la Q está en el denominador, y en el otro lado, multiplicando, o en el otro multiplicador, está en el numerador. Entonces pueden simplificar Q en el numerador y en el denominador, y entonces le da una constante. La multiplicación de las funciones, entonces, da una constante, y en ese caso, solamente en ese caso, yo puedo decir que la suma de esas dos funciones va a tener el mínimo en el valor en que las dos funciones están igualadas. Bueno, es una cuestión que se puede comprobar, y para nosotros es más fácil porque en lugar de calcular la derivada primera, meternos en derivadas, nosotros igualamos y entonces lo que hacemos es álgebra. Y es lo que hemos hecho acá. Lo resolvemos de manera algebraica. Entonces, decimos, bueno, tengo costo de adquirir y tengo costo de mantener. Bueno, pongo las dos funciones igualando. ¿Ven? Acá tenemos la función de costo de ordenar, demanda dividido Q por costo de la orden, y la igualo a Q dividido 2 por tasa de mantener por costo unitario. Después lo que hago es paso el 2 que está en el denominador, lo paso aquí al numerador, ¿sí? Y la Q que está acá en el denominador la paso a este término en el numerador. Entonces acá en el numerador hay 2Q, es Q al cuadrado, ¿sí? Porque hay 2Q que se están multiplicando. A continuación lo que hago algebraicamente es, bueno, la Q sobre 2 la pongo aquí para igualar, ¿sí? Del otro lado de la igualación voy a tener 2, voy a tener costo de ordenar, voy a tener la demanda, y voy a estar dividiendo por estos dos términos que pasan al otro lado de la igualdad dividiendo. Entonces lo divido por tasa de mantener por costo unitario. Entonces así, después lo que me queda es despejar Q, y entonces como Q está elevada al cuadrado, lo que hago es sacar la raíz cuadrada del otro término, ¿sí? Y entonces ya algebraicamente llego a la fórmula del lote óptimo, ¿sí? Entonces Q, el lote óptimo, va a ser igual a obtener la raíz cuadrada del cociente entre 2 veces la demanda y el costo de ordenar, dividido la tasa de mantener multiplicada por el costo unitario. Entonces la Q. ¿Cómo calculo la Q? Bueno, con esto ustedes pueden hacer simulaciones, o sea, qué le pasa a la Q si voy cambiando el comportamiento de los otros factores, o sea, si aumenta la demanda, es esperable que aumente la Q. Si el costo de cada uno de nuestros productos es más alto, es esperable que también aumente la Q. Perdón, el costo de ordenar. Si el costo de ordenar crece, torna más alto, es esperable que aumente la Q para poder comprar menor cantidad de veces cada vez que compro. Y en el denominador, bueno, si me aumenta la tasa de mantener, va a ser mejor que compre menos para bajar un poco los niveles de inventario. Y si el costo de unitario, el costo de cada producto también se hace más alto, yo debería bajar la Q para no perjudicarme. ¿Ven? Están con relaciones inversas. Pero lo más importante de todo acá, o algo muy importante para tener en cuenta, es que todo está afectado por la raíz cuadrada. Entonces nosotros tenemos que medir o analizar o considerar qué impacto tiene el hecho de que sea la raíz cuadrada de este cociente y no el cociente. Si fuese solo un cociente, esto sería proporcional. O sea, una variación en alguno de los términos de esta igualdad impactaría en la misma proporción en una variación en el otro término de la igualdad. Pero hay una raíz, ¿sí? Si no estuviera la raíz, un aumento de la demanda de un 10% nos podría llevar a hacer un aumento del 10% en el lote de compras. Cada vez que compro un 10% más porque mi demanda aumentó un 10% más. Pero como está la raíz, el efecto es que
amortigua, la raíz amortigua la variación proporcional. Entonces es menos que proporcional, ¿sí? Entonces una variación de aumento, calculándole la raíz cuadrada, se transforma en un valor menor, ¿sí? Como les decía, un aumento del 10%, multiplicar por 1.1, por ejemplo acá en la demanda, en realidad tiene que llevarme a tan solo multiplicar por 1.048, 1.05 el lote óptimo, está amortiguado. Y un decrecimiento, ¿sí?, no implicaría que tengo que disminuir proporcionalmente el lote óptimo, sino que lo tengo que disminuir menos que proporcionalmente. Es decir, la existencia o la presencia de la raíz hace que los impactos dejen de ser proporcionales y estén morigerados, sean menores. Esto sí es digamos, para examen, porque nosotros no tenemos que equivocar con eso. Si hay una variación en alguno de los términos de este cálculo del lote óptimo, no lo tengo que aplicar proporcionalmente al lote óptimo, sino que tengo que ver que está la raíz cuadrada y entonces la variación va a estar afectada por la raíz cuadrada. Así que eso sí es un tema importante, porque aparte intuitivamente solemos equivocarnos en eso. Bueno, esto es entonces el modelo del lote óptimo, ¿sí? Así nosotros hallamos la cantidad óptima que tenemos que comprar, dadas las pautas, premisas, supuestos y valores que hemos calculado en este modelo, hallaríamos la cantidad óptima a comprar. ¿Alguna pregunta? Y si no, nos metemos en el paso siguiente. A mí me quedó una pregunta de hace un rato, en realidad, del gráfico. ¿Cuáles son los ejes del gráfico? ¿Cuál? Sí, sí. Q es el eje de las X. Ok, genial. Y acá son pesos. Buenísimo, muchas gracias. Después igual cuando veas este Excel vas a ver que ese gráfico está armado con datos que están volcados acá. Puedes revisar las fórmulas o mirar las fórmulas. Profe, ¿puede repetirlo el tema de lo que afecta a la raíz? Que no me quedó muy claro. Bueno, en el concepto de la raíz es que si existe una raíz, ya los impactos dejan de ser proporcionales. O sea, la raíz te saca proporcionalidad, ¿sí? Te suaviza los impactos. Entonces, ponele acá una variación del 10%, ¿sí? Ponele que la demanda crece un 10%. Entonces, si no hubiera una raíz, yo multiplico por 1.1 este cociente, porque la demanda me va a crecer un 10%, y para mantener la igualdad de esta multiplicación 1.1, multiplico la Q por 1.1 y obtengo el nuevo lote. La variación entonces, dentro de uno de los términos de esta fórmula, estaría provocando una variación proporcional en el cociente de la fórmula. O sea, la calcularía en la misma proporción del otro lado del cociente para mantener la igualdad. 1.1 multiplicado acá, y acá la Q multiplicada por 1.1. Pero ¿qué pasa? Como está la raíz cuadrada, ¿sí?, ya no puedo hacer eso así, sino que le tengo que sacar la raíz cuadrada a ¿ves? Raíz de 118, raíz de este valor. Tengo que sacarle la raíz cuadrada al valor con la variación, y lo que ocurre es que el valor va a ser menor. Entonces, un cambio del 10% en la demanda, que agrega un 10% más a la demanda, va a estar influido por la raíz, y en consecuencia lo que va a cambiar es solamente un 4,8%. El lote va a haber aumentado, o tengo que aumentarlo, no en el 10, sino en el 4,8%. ¿Sí?
Sí, perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, entonces esto es lo que tenemos con el modelo de lote óptimo. Les comenté en qué época se creó, se sigue usando. Lo que ocurre es que se empezaron a desarrollar otras técnicas un poco más sofisticadas para tratar de manejar de una manera mejor aquellas situaciones que no están contempladas en el modelo de lote óptimo. O sea, levantarle algunos de los supuestos, que son restricciones, para que encontrar modelos más eficientes. Entonces, el paso siguiente que se dio en esto es desarrollar los sistemas de revisión de inventarios. Sistemas de revisión de inventario vamos a ver dos, uno de revisión continua y otro de revisión periódica. Vamos a ver el de revisión continua. Este modelo de revisión continua implica que nosotros estamos permanentemente monitoreando nuestros niveles de stock y vamos a considerar que puede haber situaciones, o sea que la demanda no es una constante como en el modelo de lote óptimo, si tiene otro comportamiento, y que pueden producirse stock. Entonces, de los supuestos del modelo de lote óptimo, le sacamos que la demanda sea constante y le sacamos que no se permitan faltantes. O sea, puede haber faltantes, puede haber quiebre de stock. Vamos a ver, y todo lo demás lo trabajamos igual. Entonces, en ese caso, si nosotros trabajamos con este modelo de revisión continua, levantados esas restricciones, vamos a tratar de encontrar un punto de repedido, ¿sí?, en el cual nosotros disparemos una orden de abastecimiento, una orden de compra. La cantidad a comprar cada vez que nosotros compramos va a ser Q, la vamos a calcular de la misma forma, pero el momento en el cual nosotros pedimos, ordenamos la compra, va a ser un cálculo nuevo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, veamos cómo funcionan las variaciones en el nivel de stock en este modelo de revisión continua. Supongamos que arrancamos con este nivel de stock, la demanda, como ahora no es continua, va generando algunas oscilaciones, ¿sí? Y nosotros tenemos establecido, calculado el punto de repedido. Punto de repedido significa que cuando llegamos al punto de repedido, nosotros hacemos una orden de aprovisionamiento, una orden de compra. El tiempo en abastecernos no es el instantáneo que veíamos en el modelo de lote óptimo, sino acá contemplo lo que demoran nuestros proveedores en abastecernos. Lo que sí, en este caso, para no complicarlo, porque puede haber otras situaciones, siempre se va a cumplir el tiempo de abastecimiento. O sea, estas flechitas, estas T de abastecimiento van a ser siempre iguales. O sea, el proveedor va a cumplir en abastecernos sin atrasarse, dentro de los plazos previstos. Cuando se produce el abastecimiento, entra un lote Q, ¿sí?, y nos eleva el nivel de stock. La demanda sigue impactando y haciéndonos disminuir el nivel de stock, volvemos a cruzar un punto de repedido, emitimos un pedido, el stock sigue disminuyendo durante el tiempo en que tardan en abastecernos y después llega el stock. Ahora, acá se acelera la demanda nos crece y nos saca más productos, tenemos más clientes que nos compran más productos y el nivel de stock empieza a caer más rápidamente porque la demanda creció. O sea, es bueno, ¿no? Tenemos más clientes que nos compran más productos. Cuando llegamos al punto de repedido, emitimos la orden de pedido, pero como la demanda es tan intensa, antes de que llegue el abastecimiento, tenemos el quiebre de stock. O sea, nos quedamos sin stock antes de que los proveedores puedan cumplir con abastecernos. Un poco después, bueno, llega la Q, ¿sí?, y sigue, así va continuando el proceso. Vean ustedes cómo acá lo que nosotros tenemos es que la demanda ha tenido un comportamiento que no es constante, ¿sí? Hubo momentos en que había más demanda, momentos en que había menos demanda.
los pedidos nosotros los hacemos cuando cruzamos el punto de repedido, pero no sabemos el tiempo que va a transcurrir entre un pedido y el otro, ¿sí? Acá emitimos un pedido, después emitimos otro pedido acá, y después, después de transcurrir un tiempo menor, hacemos otro nuevo pedido. O sea, los momentos en que pedimos va a estar dado por los momentos, en las ocasiones en que el nivel de stock cruza el punto de repedido. Y lo que pedimos es Q, ¿sí? Es la cantidad Q que tenemos calculada. Bueno, esto sería cómo funciona cómo está funcionando el inventario en un modelo de revisión continua. Se lo voy conociendo siempre y tengo un momento en el cual hago el pedido. Ahora lo que nos interesa a nosotros es decir, y bueno, ¿cuál es el nivel de stock que tengo que tener para hacer el pedido? ¿Cuál me conviene poner? Si yo pongo un punto de repedido más alto en esta situación, ¿qué podría haber sucedido? ¿Sobre stock? Bueno, hubiera evitado el quiebre de stock, ¿sí? Porque habría tenido más stock y cuando se aceleró la demanda habría podido cumplir, ¿no? Eso lo habría logrado, pero la contra de esto sería que tengo un nivel de stock más alto y en consecuencia tengo mayores costos de mantener, porque tengo un nivel de stock más alto. ¿Qué pasa si el punto de repedido está más bajo? ¿Te hubieses quedado sin stock antes? Podría haberme quedado sin stock antes o en alguna otra ocasión. Entonces, vean cómo la definición del punto de repedido está relacionada con el comportamiento de la demanda, ¿no? Entonces tengo que analizar qué pasa con la demanda, ¿sí? Entonces, yo puedo pensar que el punto de repedido me tiene que cubrir la demanda en el lapso que hay entre que hago el pedido y la llegada del pedido, que se llama tiempo de entrega. Entonces, el punto de repedido va a ser la demanda, ¿sí? Promedio, que no siempre es la misma, en algún caso es más, en algún caso es menos, cuando está acelerada la demanda es mayor, cuando esta curva decrece lentamente la demanda es menor, ¿sí? Entonces puedo decir, bueno, la demanda promedio en el tiempo de entrega, ¿sí? Hago todas las cuentas, para tomar más valores puedo hacer promedios móviles de distinta cantidad de días, porque yo sé que el tiempo de entrega, por ejemplo, es una semana, entonces, bueno, ¿qué demanda tuve considerando el día 1 al 7? Después, ¿qué demanda tuve del 2 al 8? Y así hago un promedio móvil de todos estos valores que voy obteniendo y calculo la demanda promedio en el tiempo de entrega en base a la experiencia que pude haber recogido con datos anteriores y pensando que el comportamiento de la demanda no es predecible, ¿sí? Pero lo puedo estimar, ¿sí? Sobre estas bases. Pero ¿qué pasa? Si solo considero la demanda promedio en el tiempo de entrega, me puedo quedar sin stock en todas aquellas ocasiones en que la demanda superó al promedio para el tiempo de entrega. ¿Sí? Entonces, si la demanda promedio para el tiempo de entrega es de 10 unidades, bueno, si en el tiempo de entrega me pidieron 12, probablemente me quede sin stock. Y dado eso, tengo que pensar en un stock de seguridad, o sea, el punto de repedido lo tengo que poner en la cantidad de unidades que en promedio necesito para cubrir el tiempo de entrega, más algo más, ¿sí? Bueno, ese algo más es el stock de seguridad. El stock de seguridad se obtiene hallando un cociente entre un factor de seguridad, que ahora vamos a decir qué es, y el desvío estándar de la demanda en el tiempo de entrega. Ustedes tal vez me puedan decir más o menos qué quiere decir desvío estándar, concepto estadístico, qué significa.
tenía que ver con lo de la campana de Gauss, o algo así, ¿no? Estoy haciendo Ponele. memoria. Sí. ¿Cómo? No, que estoy haciendo memoria y no. Me acuerdo que más o menos por ese lado. Bueno, Pero la no era distribución de la. Gauss tiene un desvío estándar, pero en realidad en cualquier distribución de frecuencia nosotros podemos calcular el desvío estándar, ¿no? Pensá en la campana de Gauss y pensá qué significaba en la campana de Gauss ese desvío estándar. El concepto. No era la distancia al valor del medio, digamos, un valor que vos pensás que podría suceder, pero que bueno, que podía estar errado, por así decirlo. La verdad que no lo tengo muy fresco, te das cuenta. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Bueno, nosotros acá tenemos hemos calculado el promedio de la demanda en promedio para los tiempos de entrega. Son distintas mediciones de tiempo de entrega que han dado unos valores y de comportamiento de la demanda, y nosotros hallamos el promedio, ¿sí? Esto no es una constante, hubo algunos valores que estuvieron por arriba del promedio y otros valores que estuvieron por abajo, porque yo después saqué el promedio. ¿Qué es la desviación? ¿Para qué puede interesarme calcular la desviación o de qué manera la calcularía? ¿Puede ser lo que suele variar la demanda? Bueno, claro, supongamos que el valor promedio es 10, ¿sí? Y la demanda fue 12, ¿cuál sería el desvío? 2. 2. Supongamos que el promedio es 10 y la demanda fue 8, ¿cuál sería el desvío? 2. Menos 2. Menos 2. Claro, y acá empieza un truco que pueden tratar de recordar, ¿no? Cuando nosotros hacíamos estas mediciones, teníamos que tratar de evitar el efecto que se produce de que una diferencia con un signo sea corregido por una diferencia de signo contrario, ¿sí? Entonces, ¿qué hago para corregir eso? Para evitar esa distorsión. ¿Qué se hace? No se acuerdan. ¿No se elevaba al cuadrado? Al calcular la varianza, ¿no elevaban al cuadrado las Sí, diferencias? sí, cierto. Eso eliminaba el signo menos. Claro, al elevar al cuadrado, corrijo el impacto, la distorsión que provoca que una diferencia con signo negativo te compense a una diferencia con signo positivo. Entonces por ahí me engaño. Digo, no hay desviación, siempre lo mismo. No, pero estoy compensando un desvío que puede ser enorme para un lado con otro enorme de signo contrario. Sí, eso estaría mal. Entonces lo que hago es elevo al cuadrado, ¿sí? Para corregir el signo, sumo y después le saco la raíz cuadrada porque he elevado al cuadrado, ¿no? Esta es la idea que subyace cuando nosotros hacemos el cálculo del desvío estándar o de la varianza sin la raíz cuadrada. Entonces, bueno, una función donde se presentan valores más dispersos, más alejados, para un lado o para el otro del valor medio, tiene un desvío más grande. Si siempre da lo mismo, ¿cómo sería? Si la demanda es constante, ¿cómo sería la desviación? 0. 0. Pero si es errática o muy cambiante o con valores que saltan de mucho a poco, la desviación es más alta, ¿sí? Entonces, aplico sobre los valores que he obtenido para calcular el promedio, le calculo la desviación, ¿sí? Y tengo un determinado valor.
Y el factor de seguridad, ¿con qué? A ver si a alguien se le ocurre con qué tendrá que ver. Piensen en la distribución de Gauss. Bueno, cuando nosotros hacíamos estadística, decíamos, bueno, voy a tomar una desviación estándar y tendré un intervalo de confianza que representa tanto. Si tomo 2 desvíos estándar, el intervalo de confianza representa tanto otro. Si tomo 3 desviaciones estándar, otro valor. ¿Qué son esos valores que estoy diciendo que obtengo multiplicando el desvío estándar por 1, 2, 3, 4, lo que fuere? No se acuerdan de esto. Es el intervalo de confianza, me permite ver qué cantidad de situaciones van a quedar cubiertas, ¿sí? Entonces yo puedo decir, si tomo 2 desviaciones estándar, ¿sí?, para calcular el stock de seguridad, dentro de esta distribución yo voy a tener una cobertura del 95% de los casos. O sea, el riesgo de que se me produzca un quiebre de stock va a ser del 5%. Si tomo 3 desviaciones estándar, fíjense que estoy aumentando el stock de seguridad, ¿no?, al tomar más desviaciones estándar, porque esto está multiplicando, llego a 99% de los casos, de las situaciones posibles. O sea, gano en confiabilidad, reduzco el riesgo de quiebre de stock a un valor muy pequeño, pero lógicamente estoy tomando un stock de seguridad más alto que me va a provocar otro aumento de costos, digamos, pero el riesgo de quiebre de stock lo voy a reducir. Entonces ese es el concepto de, digamos, de lo que se busca con el factor de seguridad. O sea, una protección superior a la que me da tener solamente la cobertura de una desviación estándar. ¿Sí? Les estoy diciendo cosas de estadística que bueno, que ustedes vieron, pero no se están acordando mucho. No se las estoy diciendo con mucho rigor técnico, estadístico, pero bueno, de manera sencilla, trato de decirlo de manera sencilla para ver cómo impactan y cómo nos resultan de utilidad para las cuentas que queremos hacer. O sea, nosotros acá queremos cubrirnos con el stock de seguridad de una cierta cantidad de situaciones. Entonces yo puedo decir, bueno, la probabilidad de que me quede sin stock es que tenga un quiebre de stock es del 1%. Y bueno, ¿y cómo llegaste a decir que es del 1%? ¿Y por qué hice todas estas cuentas? ¿Sí? Entonces, perdón, esto del factor de seguridad es una protección superior a lo que ya de por sí protege el desvío estándar que se da. Claro, porque la desviación estándar, una desviación estándar en una distribución normal te cubre el 66% de los casos. Hay que ir a verlo a la distribución de Gauss. Estoy asumiendo también que el comportamiento de la distribución de la demanda tiene, a lo largo del tiempo, describe una función normal, ¿no? Podría no ser así, pero bueno, en muchos casos es así. Entonces, yo con la distribución, con el conocimiento de la distribución normal, con el conocimiento del valor promedio, con el conocimiento del desvío estándar, yéndome a la distribución normal, con el factor de seguridad establezco el porcentaje de casos que voy a estar cubriendo, el nivel de confianza que voy a estar cubriendo, y la diferencia entre uno más el nivel de confianza sería el riesgo que tengo. Entonces puedo decir, bueno, el riesgo de que, dado el comportamiento de todo el modelo que yo estoy analizando, el riesgo de que se me produzca un quiebre de stock es del 1%, 2%, 3%. Eso implica trabajar con distintos, para cada porcentaje de esos, distintos niveles de punto de repetido.
Por supuesto que si después por alguna razón cambia cambia el comportamiento de la demanda, bueno, va a haber alteraciones. Pero si el comportamiento de la demanda se ciñe a estas pautas, ¿sí?, a esta demanda promedio y a esta desviación estándar, esta es la manera de calcular el stock de seguridad. ¿Sí? Así entonces es como se calcula el punto de repedido. Y antes de que el agotamiento nos venza, vamos a decir algo acerca de revisión periódica. Un modelo parecido al anterior, ¿sí?, pero con la particularidad que nosotros el pedido, ¿sí?, lo tenemos que hacer en determinados momentos específicos en los cuales hacemos la revisión. Es decir, nosotros no podemos hacer el pedido como estaba puesto acá, cuando el nivel de stock alcanzaba un cierto punto, hacíamos el pedido. Si después el nivel de stock volvía, después del abastecimiento, volvía a alcanzar ese mismo nivel en un lapso más corto, no importaba, volvíamos a hacer otro pedido. Después, si se alargaba, tampoco importaba y hacíamos el pedido. Es decir, hacíamos el pedido en el momento en que el nivel de stock cruza el punto de repedido. Pero en algunos casos puede que esto no se pueda efectuar así, y yo los pedidos los tengo que hacer en determinado momento, no puede ser en cualquier momento, ¿sí? ¿Qué situaciones, ¿en qué situaciones aplica esto? Bueno, por ejemplo, en el pasado aplicaba que la revisión había que hacerlo en el momento en que venía el vendedor de la empresa a tomar nuestros pedidos. Esto es muy en el pasado, ¿no? Entonces yo no puedo pedir en cualquier momento, sino pido en el momento que me vienen a tomar el pedido. Hay algunas empresas que a uno le dicen que no puede colocar, a los clientes le dicen que no puede colocar más de ciertos pedidos por semana, por ejemplo. Pero el caso donde más se ve claramente esto de la revisión periódica es en situaciones donde, por ejemplo, yo tengo que recibir mercadería del exterior, o sea, importar un insumo, ¿sí?, y yo no puedo importar en cualquier momento, ¿sí?, sino que tengo que importar de acuerdo a cómo son los fletes de aprovisionamiento que voy a tener. Entonces, si los buques que vienen del exterior llegan una vez cada 15 días, ¿sí?, yo solamente puedo pedir en el momento en que mi proveedor puede preparar el pedido y enviárselo al puerto, ¿sí?, para que venga dentro de ese viaje. Nuestro pedido venga dentro de ese viaje. Entonces, esto sería sería lo contrario a la revisión continua, sería discontinua. Exactamente. Es contrario a la revisión continua, donde monitoreo todo el tiempo y puedo pedir en cualquier momento. Acá no, el pedido lo tengo que hacer en ciertos momentos, nada más. Después está vedado, está bloqueado. ¿Las ferreterías no se manejan así? Me suena. ¿Cómo? Cada tanto, las ferreterías Sí, no se manejan de esa forma. es muy común que las ferreterías se manejen así, exactamente. Es bastante común en varios tipos de comercio que se maneje así. Sí, no cabe duda. Antiguamente este sistema de revisión periódica también se utilizaba para bienes de escaso valor, cuando llevar los inventarios de manera permanente requería un gran esfuerzo administrativo, pero hoy con los sistemas no es un problema, ¿viste?, conocer el stock en todo momento, ¿sí? Pero en el pasado sí. Entonces, por ejemplo, mercadería o partes o componentes de bajo valor, no interesaba estar monitoreándolos todo el tiempo, sino el control se hacía, como les decía, en el momento que venía el vendedor, mirábamos el stock que teníamos y le hacíamos un pedido. Pero el punto es ese, es justamente establecer, miramos el stock que tenemos en un determinado momento y cuánto es el pedido que tenemos que hacer. Entonces aquí ya no definimos un punto de repedido, sino un stock objetivo, ¿sí? Porque no es que cuando el stock cruza ese nivel yo hago el pedido, sino que voy a mirar el stock en determinado momento
y digo, bueno, voy a pedir tanto, que va a ser la diferencia entre un stock establecido como meta, como objetivo que tengo calculado, y el nivel de stock en ese momento, ¿sí? Entonces lo que acá en revisión periódica se define es ese stock objetivo, ese stock meta, que yo voy a utilizar para establecer la cantidad que voy a pedir. La cantidad que voy a pedir va a ser la diferencia entre el stock objetivo, el stock a alcanzar y el nivel actual. ¿Ven? Entonces en algún sentido es al revés a lo que teníamos puesto acá. Acá las T's, ¿sí? Las distancias entre un pedido y otro variaban, ¿sí? Y la cantidad que compraba no, porque era una Q. En cambio, en revisión periódica, la distancia en tiempo que hay entre una revisión y la otra es la misma, porque solo en esos momentos puedo hacer la orden de compra, pero la Q cambia, ¿sí? La cantidad que voy a comprar va a cambiar porque es una diferencia entre ese stock objetivo y el nivel de stock que tengo en ese momento. Entonces el nivel de stock en ese momento puede ser un poco más alto, un poco más bajo, y entonces la cantidad que compro es distinta. Así funciona, por lo tanto, revisión periódica. Entonces ya no tengo un punto de repetido, sino tengo un stock objetivo, un nivel de inventario meta, ¿sí? Bueno, y nuevamente acá el problema es cómo calculo ese nivel de inventario. O sea, ¿cuál va a ser ese objetivo, ese nivel de stock objetivo, alcanzar o meta que tengo establecido? Y lo hago con una metodología parecida a la anterior, pero teniendo en cuenta lo siguiente, que yo voy a tener que considerar la demanda promedio no solo en el tiempo de entrega, sino en el tiempo entre una revisión y la otra, ¿sí? Entonces, el rango temporal en el cual tengo que medir la demanda promedio es mayor, ¿sí? Porque me tiene que cubrir entre una revisión y la otra revisión. Y después le sumo el stock de seguridad, que lo calculo con las mismas pautas que vimos anteriormente. Entonces esta es la forma de calcular el inventario meta. Como ven, va a ser, obviamente siempre es más alto que el punto de repetido, no tendría sentido que fuera equivalente al punto de repetido, es más alto, es el stock que debería alcanzar, y bueno, ¿qué debería tener? Yo debería tener un stock que me permita cubrir el tiempo de entrega más el tiempo de la revisión, entre una revisión y otra. Se corre mayor riesgo de quiebre de stock acá, ¿no? No, los riesgos de quiebre de stock los contemplo con el stock de seguridad. Pero como vos decís, Claro. probablemente haya, bueno, para mantener el mismo nivel de riesgo de quiebre de stock, voy a tener que poner un stock meta más elevado. Más elevado, claro. Estoy considerando la demanda en un lapso más largo. Entonces puede haber más desviaciones. Bueno, acá ven relación entre riesgo e inventario. Mayor inventario, menor riesgo o mayor seguridad. Si tengo mayor inventario, tengo menor riesgo de que se me produzcan quiebres de stock. Dicho de otra manera, tengo mayor seguridad. La relación no es proporcional. En la hojita de seguridad ven un cálculo de una relación, ¿sí? Y obviamente aumenta los costos. Mayor inventario implica mayores costos, y al no ser proporcional, reducir el riesgo en determinado momento puede implicar aumentar más que proporcionalmente los costos de mantener inventario. Eso bueno, a partir de este gráfico lo pueden ver en esta segunda hoja. Bueno, para no agobiarlos, ya son 20 y 51, ya deben estar muy cansados, solo les voy a decir algo acerca del sistema Just-in-Time. Después lo leen en la ficha, solo se los menciono. La idea de abastecimiento Just-in-Time, justo a tiempo, busca hacer que lo que nosotros estábamos diciendo que eran objetivos en conflicto desaparezca, no haya más objetivos en conflicto. Es decir, yo pueda lograr mínimos costos por mantener stock y mínimo riesgo de quiebre de stock, ¿sí? Para eso, el modelo Just-in-Time
Just in Time nos exige trabajar de manera vinculada con nuestros proveedores para que el abastecimiento de nuestros proveedores se produzca justo en el momento en que nosotros necesitamos que se produzca ese abastecimiento. Entonces por eso requiere un programa de producción, convenios con los proveedores y pautas de calidad acordadas y cumplidas con los proveedores, porque no vamos a tener tiempo para hacer controles de calidad, porque cuando llega la mercadería, las partes, los componentes fabricados por nuestros proveedores, nosotros los tenemos que incorporar a nuestro proceso productivo, porque no los queremos retener como inventario, ni siquiera para hacerle un control de calidad. O si esto se hace, es muy rápido y mínimo. Este tema del Just in Time se inventó en Japón, para la misma época en que se desarrollaron las técnicas vinculadas a la calidad, en los años 50 y 60 del siglo pasado, principalmente para la industria automotriz. Toyota fue la primera que lo aplicó, y fue enormemente exitoso, y hoy la administración de inventario Just in Time se ha extendido a muchas industrias, no solo la automotriz, aunque prácticamente todas las automotrices, las empresas automotrices, aplican Just in Time. Y con el Just in Time bajaron mucho la cantidad de inventario, los costos por mantener inventario, controlando y tratando de evitar que aparezca el riesgo de faltante, de quiebre, que quiebre de inventario de alguna materia prima, de algún producto, de algún componente, de alguna parte que tenemos que incorporar a nuestra producción, a nuestros vehículos, porque eso, al pararnos la producción, nos provoca daños importantes. Entonces, con Just in Time logramos, bueno, tenemos menos inventario, y pese a tener menos inventario no hay quiebre de la producción, no hay parada de producción como consecuencia de falta de componentes. Cuando se hacen los acuerdos de Just in Time, muchas veces el problema de tener algunos niveles de stock de seguridad o de protección, en realidad lo que ocurre es que se le transfiere al proveedor. Si no lo tiene la terminal automotriz, si no lo tiene el proveedor, porque el proveedor tiene un compromiso de abastecer rápidamente. Entonces puede ser que eso le requiera, para cumplir con ese compromiso que le pide el cliente, tener un poquito más de niveles de stock. Entonces ahí parecería que digamos, no es una herramienta tan perfecta, porque lo que ahorra uno implica que lo gaste el otro. O sea, yo me ahorro por mantener inventario trabajando Just in Time, pero puedo estar exigiéndole a nuestro proveedor que tenga algo más de stock de lo que tendría, justamente porque está comprometido en darnos un abastecimiento Just in Time. Pero bueno, igual es una herramienta muy exitosa, y lo que tiene de particular en esto es que cambia la valoración que nosotros hacemos, cambia la forma de interpretar este modelo, ¿sí?, de las funciones, de la función creciente, ¿sí?, de los costos de mantener, porque en este caso no aplica. Bueno, yo les propongo que lo lean, esto, si hay alguna dificultad lo comentamos. Acá lo que no haría falta leer en esta ficha es este punto. Es esto que dice índices relacionados en el análisis de estados contables, porque esto lo vamos a ver más adelante. Entonces esto, no, déjenlo, porque esto después lo vamos a ver. Pero todo lo demás, por favor, léanlo. Les va a ser de utilidad para los prácticos, o sea, los prácticos van a girar en torno a esto que estamos viendo. Así que si lo pueden leer, repasar un poco, refrescar de acá al miércoles, mejor, porque van a estar mejor. ¿Lo puede pasar por el grupo de WhatsApp? Los prácticos. ¿Cómo? Sí, lo podría pasar por el grupo de WhatsApp. Termina la clase y lo subo. Gracias. Profe, ¿del libro hay algo para leer sobre esto? Yo les voy a buscar algo para hablar sobre esto, sí. Profe, Dale. ¿puede subir la clase después? Que parece que fue muy completa también. Sí, subo la clase, sí. No hay problema. Gracias. Subo la clase. Bueno, si no tenemos más preguntas, estamos bastante cansados, terminamos aquí.
Los sobrevivientes, porque hay 34 nomás. Gracias, profe. Bueno. Bueno, chicos, que anden bien, ¿eh? Buena semana. Buenas Chao, noches. igualmente. Gracias. Muchas gracias, chao. Buenas noches. Chao. Hasta luego. Buenas noches.